Hola a todos, en este vídeo vamos a ver operaciones con números complejos. Vamos a ver en este primer apartado operaciones con números complejos en forma polar. Hay que recordar que cuando multiplicamos dos números en forma polar, lo que hacemos es multiplicar los módulos y sumar los argumentos. Si dividimos, dividiremos los módulos y restaremos los argumentos. En este caso, al dividir los módulos tendríamos 4 y al restar los argumentos tendríamos 60. Si queremos pasarlo a forma binómica, lo que hacemos es pasar por la forma trigonométrica, coseno 60 más i seno 60, y calculamos el coseno y el seno de 60. Tendríamos que el coseno de 60 es un medio, así que multiplicado por 4 sería 2, y por el seno de 60 sería raíz de 3 partido 2, que multiplicado por 4 sería 2 raíz de 3 por i. Podemos poner el i fuera, lo que pasa es que, el i a la derecha, lo que pasa es que hay que tener cuidado porque aquí parece que el i en algún caso podría estar dentro de la raíz. Así que mi consejo es poner el i dentro, entre el 2 y la raíz. Una consecuencia de la multiplicación es que las potencias lo que vamos a hacer es elevar a la potencia el módulo, en este caso 1 al cubo 1, y multiplicar por 3 el argumento, que tendríamos 90 grados. Si tenemos 1 90 grados, ese justamente es el número i. No hace falta que lo pasemos ni siquiera a forma trigonométrica, porque si nos imaginamos el número 1 90 grados, pues automáticamente entenderemos que ese número es el i. La potenciación en forma trigonométrica, lo que podemos hacer es o bien seguir las mismas ideas que hemos seguido para la forma polar, o bien pasarlo a forma polar y después operar. Las dos cosas funcionarían del mismo modo. Así que tendríamos 4 al cubo, 64, y 3 por 20, 60. Es muy similar a lo que teníamos en el apartado C. Lo que pasa es que ahora en vez de multiplicar por 4, pues multiplicaremos por 64. Y lo que vamos a tener es 32 más 32i raíz de 3. Aquí sería 32i raíz de 3. Después de un problema técnico continúo con el h, y en el h pues lo que voy a hacer va a ser la operación, pero sin pasarlo a forma polar, pero voy a utilizar las mismas ideas de la forma polar. 4 entre 2, 2, y ahora lo que haríamos sería coseno de 300 más i por el seno de 300. Realmente estoy haciendo exactamente lo mismo. El coseno de 300, para saber por dónde vamos a ir, pues lo que tenemos que hacer es asociar ese 300, que sería como menos 60, al ángulo del primer cuadrante correspondiente, que sería 60. El coseno es el mismo, un medio, que multiplicado por 2 es 1, y el seno sería el mismo, pero con un signo cambiado, el opuesto. Y tendríamos menos raíz de 3 partido 2, que multiplicándolo por 2 tendríamos raíz de 3. No nos olvidemos, menos raíz de 3, perdón. No nos olvidemos de añadir el i. En este siguiente ejercicio sería bastante complicado hacerlo en forma binómica. Entonces lo que vamos a hacer es pasar a forma polar primero. Si nosotros calculamos el módulo, recordad que el módulo es raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, siendo a y b las partes reales e imaginarias respectivamente, y que la tangente de alfa es b partido de a, vamos a poder sacar qué números tenemos. Eso sí, cuando calculamos el módulo tenemos que tener, cuando calculamos el argumento, tenemos que tener cuidado dónde situamos el número complejo. En menos 1 menos i, si hacemos el módulo obtendremos raíz de 2, y ahora cuando hacemos la tangente será la tangente de alfa igual a menos 1 partido menos 1, que será igual a 1. Si nosotros metemos la calculadora nos daría que alfa es 45, pero tenemos que recordar que la tangente es 1 en dos ángulos en 45 y en un ángulo del tercer cuadrante, que en este caso sería 225.
Como el número complejo está en el tercer cuadrante, yo me quedaré con la solución del tercer cuadrante, así que esto es 225 grados, que lo elevaríamos después a 7. ¿Qué pasa con menos 2 más 2i? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Calcularíamos su módulo. El módulo será raíz de 8, o sea, 2 raíz de 2, sacando factores fuera. Y el argumento nos sale también menos 1. Si nosotros, bueno, también no, en este caso nos saldría menos 1, porque sería, lo escribo aquí más despacio, sería 2 menos 2 y menos 1. Si hacemos la calculadora, quizá la calculadora nos dé menos 45 grados. Lo que pasa es que tenemos que ver si ese ángulo es el ángulo que necesitamos o no. ¿Y eso cómo lo vemos? Pues buscamos dónde está el número complejo. El número complejo menos 2 más 2i es un número complejo que está tal que aquí, en el segundo cuadrante. Entonces menos 45, que sería este ángulo, no es el ángulo que necesitamos. El ángulo que necesitamos es este ángulo de aquí, que sería 90 más 45. Así que tendremos 135. 135 lo elevaremos a 5. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser elevar los módulos a la potencia. Tendríamos raíces de 2 elevado a la 7. Y ahora multiplicaríamos 7 por 225. Después multiplicamos por 2 a la 5, raíz de 2 a la 5, y será 5 por 135. Esto es lo que hacemos siempre con los números complejos en forma polar. Evidentemente que en vez de poner 7 por 225 así indicado, podríamos hacer el producto y poner directamente 1575. Y en vez de poner 5 por 35, lo que podríamos poner es el resultado, que son 675. Con estos ángulos lo que podríamos hacer es operarlos ahora, a la hora de hacer el producto, sumar los dos ángulos que nos salen, o también lo que podríamos hacer es pasarlos a la primera vuelta. Como ya sabéis, hay un ángulo de la primera vuelta que se corresponde con 1575. La idea de pasar los ángulos a la primera vuelta restando 360, pues puede funcionar con 675. En este caso solo tendríamos que restar una vez y tenemos que es 315. El problema es que cuando lo hacemos con números más grandes, la cosa se complica un poquito más porque tendríamos que restar varias veces. Lo que podemos hacer es 1575, lo vamos a dividir entre 360 porque realmente lo que estamos haciendo es dividir entre 360 y buscar el resto. 1575 dividido entre 360, la calculadora me da 4, ciertas cosas. Yo me quedo con el 4. No quiero decimales porque lo que me interesa es el resto. Ahora multiplicaré 4 por 360 y me da 1440. ¿Cuál es el resto? Pues el resto es lo que me falta de este número hasta 1575. Es decir, que el resto que tendría es 135. Es un poquito más cómodo, evidentemente, operar con 315 y 135 que con los ángulos más grandes. Continuamos la cuenta y lo que vamos a obtener es raíz de 2 elevado a 7 multiplicado por 2 elevado a 5 por raíz de 2 elevado a 5. Todo esto sería el módulo del número complejo resultante. ¿Cuál sería el argumento? Pues el argumento va a ser 315 más 135, que serán 445. ¿Qué vamos a hacer con el módulo? Pues evidentemente lo vamos a simplificar un poco. ¿Cómo? Propiedades de las raíces y las potencias. Raíz de 2 elevado a 7 por raíz de 2 elevado a 5 es raíz de 2 elevado a 12. Raíz de 2 elevado a 12 es 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 multiplicado por 2 elevado a 5 es 2 elevado a 11. 2 elevado a 11 lo podríamos calcular
pero realmente lo que me interesa no es que sepáis calcular esto, que evidentemente con una calculadora lo podréis calcular bien, sino que hagáis las operaciones con números complejos. 445, si lo pasamos a la primera vuelta, nos da que es un ángulo equivalente a 85 grados. Y el resultado en forma polar sería ese. Otra cosa sería que nos pidieran forma binómica, que entonces pasaríamos por la forma trigonométrica y calcularíamos el coseno y el seno para pasar a la forma binómica. En el apartado B, lo que vamos a hacer otra vez más, porque siempre que tenemos potencias haremos lo mismo, pasaremos a forma polar, pero en vez de utilizar las ideas que utilizábamos en el 11, que es la forma general, el módulo raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, y el argumento es el arco tangente de b partido de a, lo que vamos es a identificar estos dos números como el coseno de un alfa y el seno de un alfa. Yo lo pienso del siguiente modo. Si yo tuviera que el coseno es raíz de 3 partido 2 y el seno, en vez de menos un medio, ya sé qué ángulo es. Este ángulo es 30 grados. ¿Qué es lo que ocurre? Que tengo aquí un número negativo, porque y lo que me da es un número complejo que está en este cuadrante. Si tengo un número en ese cuadrante que se asocia a 30, pues va a ser justamente el menos 30. Y me va a dar que el módulo, que el argumento, perdón, es 300. El módulo, como no multiplica nada aquí delante, en la forma trigonométrica tenemos el módulo y después el coseno de alfa más sí, seno de alfa. Como aquí no tenemos ningún r delante, ese r es 1. Así que el resultado en forma polar es 1, 300 y después lo elevaremos a 20. 1 elevado a 20 es 1 y lo que hacemos con 300 pues lo multiplicamos por 20 y tendremos 6000. Vamos a terminar esto utilizando o pasando ese ángulo 6000 a la primera vuelta y tenemos que son 16 vueltas y un poquito. Si nosotros hacemos 16 por 360, lo que nos da son 5760. Entonces lo que tenemos es que esto es 1, 240. Si lo queremos en forma binómica, insisto una vez más, pasamos a forma trigonométrica. Para el apartado C, lo que tendremos que hacer es calcular ese i a la 8 e i a la 5. I a la 8, al ser una potencia de 4, es 1. Y a la 5 va a ser menos i, porque es una potencia de 4 más una unidad. Entre raíz de 2i. Entiendo que es así, el libro no está poniéndolo entre paréntesis, pero el caso es que si solo lo pusiéramos como está esto, no está bien claro que el i está dividiendo. De hecho, por ejemplo, en una calculadora, si vosotros hacéis un número dividido entre c por d, no está contemplando que es así. Lo que piensa la calculadora es que es así. Pero bueno, vamos a entender que tenemos que el raíz de 2 partido i es todo dividido. O sea, una cosa así, para no tener problemas y entenderlo bien. ¿Qué ocurrirá aquí? Pues aquí lo que va a ocurrir es que tenemos que multiplicar por el conjugado del denominador para que la i desaparezca de abajo. Pero hemos visto también en clase, y ocurre muchas veces, que aunque la forma general es una, hay condiciones particulares en algunos casos que nos permiten resolverlo de un modo más sencillo. Lo que nosotros queremos al multiplicar por el conjugado es que nos desaparezcan las i's abajo, porque así no podemos presentar un número complejo dividiendo entre i. Si dividimos entre un número real, sí que podemos presentar el número complejo en su forma binómica. Para que la i desaparezca, en vez de multiplicar por menos raíz de 2i, lo único que tengo que hacer es multiplicar por i. Evidentemente, tanto el numerador como el denominador. Las dos cosas. Y aquí tendré el 1 por i menos i al cuadrado menos 1 y tendremos i por i al cuadrado menos raíz de 2.
Podemos cambiar signos arriba, lo voy a poner un poco más despacio, y cambiar signos abajo. Y tendré 1 partido raíz de 2 menos y partido raíz de 2, el número complejo, en este caso en forma binómica. Una vez más tengo una potencia y cuando yo tengo potencias pienso directamente en forma polar. Entonces, ¿aquí qué es lo que voy a obtener? Pues voy a obtener los números numerador y denominador en forma polar. Y lo primero que me estoy dando cuenta es lo siguiente. Si yo aquí en vez de 4 tuviera un medio y en vez de 4 pues tuviera raíz de 3 partido 2i, si lo tuviera de esta forma, es algo muy similar a lo que veíamos en el apartado B, que yo puedo identificar el seno y el coseno. Para que me salga esto y que aparezcan 4 aquí, lo que voy a hacer es multiplicar todo por 8. Si yo multiplico aquí por 8, un medio menos raíz de 3 partido 2i, tengo lo mismo que tengo en el numerador. Voy a poner un corchete elevado a 6 para que veáis qué es lo que estoy modificando y qué es lo que no estoy modificando. Esta idea en un principio puede ser difícil de entender, pero una vez que lo habéis visto, lo que tenéis que hacer es buscar en los siguientes números complejos que os salgan esta misma idea y este mismo patrón. De hecho, en el número raíz de 3 más i, pues lo mismo, me gustaría tener partido 2 y partido 2. ¿Qué es lo que tendré que hacer para conseguirlo? Pues añadir un 2 multiplicando fuera. Y tendré 2 raíz de 3 partido 2 más i partido 2, todo entre paréntesis. Ahora yo identifico esto como coseno de un ángulo y seno de un ángulo. El ángulo ese tiene que ser 60, pero ojo, eso es 60 si fuera positivo. Como es negativo y está en el cuarto cuadrante, lo que tendremos es el ángulo que se asocia a 60, en este caso 300, menos 60 sería. Aquí tendremos 8, 300. Y por otro lado, lo que tenemos es que en este número es el coseno y el seno sería el de 30 grados, porque el seno de 30 es un medio, el coseno de 30 es el raíz de 3 partido 2. Es decir, que este es 2, 30 grados. Vamos a hacer primero la división y después hacemos la potencia. Para obtener 4, 270 elevado a 6, y ahora haremos 4 elevado a 6, esto lo podéis calcular con la calculadora y me podéis poner cuánto es, y tendremos 270 multiplicado por 6. El ángulo sale 1620. Lo que sí hacemos siempre es pasar el ángulo 1620 a la primera vuelta. Entonces, lo que vamos a tener es que 1620 dividido entre 360 es 4,5. En este caso no hace falta hacer el truco que he hecho en los demás, porque cuando me sale 4,5 quiere decir que son 4 vueltas y media. Es decir, 180 grados, que sería la media vuelta. Voy a acabar este vídeo corrigiendo otras operaciones cuando tenemos potencias de i. Lo que tenéis que conocer es que i elevado a 1 es i elevado al cuadrado es menos 1, i elevado al cubo es menos i, e i elevado a la 4 es 1. Y siempre que tengamos potencia de 4, potencia con múltiplo de 4, lo que obtendremos será 1. Cuando tengamos potencia múltiplo de 4 con el exponente múltiplo de 4 más una unidad, tendremos i. Más 2 unidades tendremos menos 1 y más 3 unidades tendremos menos i. Esto se expresa como i elevado a 4k es igual a 1. Eso es porque i elevado a 4k es i elevado a 4 elevado a k. Y si tenemos 4k más 1 es como i elevado a 4k multiplicado por i. Y esto es i porque i elevado a 4k acabamos de ver que es 1. Así sucesivamente lo podemos demostrar para los otros.
Entonces, una vez que sabemos esto, pues lo que hacemos es i elevado a 17. i elevado a 17 es i elevado a 16, que es una potencia de 1, más 1. Nos va a quedar, 16 es un múltiplo de 4, perdón, más 1. Entonces tenemos que eso es i. Arriba tendremos 3 más 2i multiplicado por i. Abajo tenemos 243. Yo sé que 240 es múltiplo de 4. 243 es múltiplo de 4 más 3. ¿Qué me sale? Me sale menos i. Así que tendré menos i, 1 menos, y el i a las 7 es un múltiplo de 4 más 3, así que me vuelve a salir menos i. Pues menos más i. Tendremos o podremos cancelar las i's y lo que vamos a tener es menos 3 más 2i, 1 más i. Otra cosa de números complejos es que cuando hacemos una división lo que tenemos que hacer para quitar las i's del denominador es multiplicar por el conjugado de ese mismo denominador. 1 más i y 1 menos i. Porque así tenemos la identidad notable y con la identidad notable se nos van a ir las i's al elevarlas al cuadrado. Obtenemos menos, y aquí a ver si lo puedo hacer de un tirón, 3 más 2, 5, y después será 2i menos 3i más i, y aquí tendremos 1 más 1, 2. Esto lo podemos escribir como menos 5 medios menos i medios, en su forma binómica. Pasaríamos ahora a este ejercicio, que vamos a escribir 1 partido i, 1 partido i al cuadrado, 1 partido i al cubo, y así hasta 1 partido i a la 40. Si nos damos cuenta, lo que estamos teniendo es 1 partido i más 1 partido menos 1 más 1 partido menos i más 1 partido 1. Todo estas veces que nos está repitiendo el patrón nos daría un 0. Voy a ver cuántas veces se nos repite y hasta dónde, y lo que veo es que si empezamos aquí, bueno, aquí realmente en clase he explicado otras cosas, otra forma de empezar, pero aquí nos vendría bien empezar el patrón desde la potencia de i que sea múltiplo de 4 más 1 hasta el múltiplo de 4, ¿vale? Nos vendría bien asociar de este modo. Si asociamos de este modo, al final asociaríamos los 4 últimos, que sería 1i a la 37 más 1i a la 38 más 1i a la 39 más 1i a la 40. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí nos salen todos exactos. Son unos cuantos grupos de 4. De hecho, ¿cuántos grupos de 4? Pues si hacemos 40 entre 4 sale 10, son 10 grupos de 4. ¿Qué es lo que pasa? Pues que todos esos grupos de 4 nos van a dar 0. En definitiva, nos da 0 la suma. Vamos a acabar este vídeo con esta última cuenta. Tenemos que el 2 menos i lo dejamos exactamente igual, y aquí yo creo que como es un cuadrado lo vamos a operar en binómica y ya está. Es también una identidad notable, 12i, y aquí tendríamos más 4i al cuadrado, que es menos 4. Lo dividimos, ahora sí, entre 1 más 1, porque 12 es un múltiplo de 4, y el 120 también es múltiplo de 4, así que sería un por 1. Ese por 1 evidentemente que podéis obviarlo porque rechina un poquito a la vista. Cuando vamos a hacer una operación como esta, antes limpiaremos o simplificaremos un poco la cuenta. Pondremos 5 más 12i y así no tendremos que multiplicar más veces de las necesarias. Aquí tendremos un 2 y será, haciéndolo un poco despacio, 10 más 24i menos 5i y menos 12i. Partido de 2, obtenemos 12i cuadrado, perdón.
obtenemos que esto será más 12, tendríamos 22, 22 partido de 2 tendremos 11, y por otro lado aquí tendremos 19i, así que será más 19i partido de 2.